que empezar porque para muchos fueron vacaciones santas, no necesariamente una Semana Santa, pero bueno, hoy finaliza oficialmente esta semana en la que el cristianismo en todas sus corrientes celebra la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y particularmente hoy estamos hablando de la resurrección. Mi sermón del día de hoy se llama La tumba vacía. Y el milagro de la resurrección de Jesús ha sido uno de los eventos más discutido y debatido a través de los siglos por una gran cantidad de personas, particularmente escépticos. Y aun cuando han presentado objeciones bien elaboradas, todavía no han podido responder de forma plausible y razonable a la pregunta de por qué la tumba está vacía y permanece vacía. Para nosotros la respuesta es clara, como cristianos, y es la columna vertebral del cristianismo. Jesús resucitó, por eso la tumba está vacía. Amén. Quiero que vayamos a Juan 20, que va a ser el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, precisamente hablando de la resurrección. Juan 20, vamos a estudiar todo el capítulo, pero vamos a ir por partes. Vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 9. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Vamos hasta ahí, en esa primera parte. Y todo el capítulo de Juan 20 esencialmente habla de la resurrección de Cristo y su aparición a sus discípulos. En esta primera parte dice la escritura que María Magdalena sale muy temprano al sepulcro a ver a Jesús. Marcos dice en Marcos 16:2 que apenas había salido el sol. Es posible que las mujeres salieran en grupos y que María Magdalena fuera más temprano. También es posible que Juan se refiera a la hora en que salieran de sus casas y Marcos al momento en que llegaron al sepulcro. Aun cuando hay algunas diferencias en los 4 relatos de los evangelios respecto a la resurrección, difícilmente podemos constituirlas o calificarlas como contradicciones. Es interesante que un evangelio narra lo que otro omite. Yo considero que es más una complementariedad de datos, es decir, los relatos se complementan en cuanto a la narración, pero no se contradicen. Porque esto de la resurrección de Jesús ha sido objeto de todo tipo de cuestionamientos con base en esas diferencias que existen en los evangelios, que más bien son datos complementarios, no necesariamente contradicciones. Una contradicción ni siquiera Dios la puede explicar. Una contradicción, por ejemplo, es que un triángulo es cuadrado o que hay solteros casados. Eso es una contradicción. Pero esto no, simplemente son datos que un evangelio omite, pero que el otro
registra. María Magdalena pensó que habían robado el cuerpo y así se lo hizo saber a los discípulos. En esa época era común la profanación de tumbas y el robo de cuerpos. Pedro y Juan salen muy aprisa para constatar el informe de María. Juan llega primero a la tumba pero no entra. Observa desde afuera, pero el impulsivo Pedro sí entra y comprueba que el cuerpo de Jesús no se encuentra. De hecho, el testimonio de una mujer no era muy confiable en esa época. Una mujer no contaba como testigo en un juicio, por ejemplo. Desde esa perspectiva no sería muy plausible y coherente que alguien que pretendiera establecer el mito de la resurrección, como dicen algunos, como un hecho irrefutable, registrara el testimonio de las mujeres como una prueba factual o real. Si no hubiera sido cierto que Jesús resucitó. ¿Por qué colocar el testimonio de una mujer o de varias mujeres con respecto a la resurrección? Como lo vamos a ver más adelante. Por eso fue que Pedro y Juan fueron a la tumba para ver qué había pasado. El discípulo al que Jesús quería mucho es el primero en observar y entender que Jesús había resucitado. Lo cierto es que el panorama general a través de los 4 evangelios respecto a la resurrección es de duda en el corazón de los discípulos. En Marcos 16:11, en Mateo 28:17 y en Lucas 24:10 al 12 es así. Los discípulos dudaron de la resurrección de Jesús hasta el mismo momento de la resurrección. A pesar de que Jesús durante mucho tiempo les había advertido que Él tenía que morir y resucitar. Pero aún así, ellos dudaron. Solo hasta el mismo momento de la resurrección entendieron que Jesús había resucitado. Al examinar las evidencias podemos constatar que en efecto las narraciones de los evangelios en cuanto a la resurrección son ciertos. Así es. Yo sé que al día de hoy, al momento en el que nos encontramos, después de tantos años, después de tantas Semanas Santas, después de tanto tiempo, podemos llegar a dudar si en efecto Jesús resucitó. Podemos llegar a dudar si en efecto Jesús se encuentra en este momento sentado a la diestra del Padre. Podemos dudar. La duda puede aparecer. Y yo puedo decir que es una duda razonable, porque si los discípulos que estuvieron con Jesús dudaron, ¿por qué no podríamos dudar nosotros después de tantos años? Mi sermón del día de hoy esencialmente apunta a animarnos. Jesús resucitó. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y eso tiene una implicación directa en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que responder a esto de alguna forma. Sea con fe o sea con incredulidad. Pero de alguna de las dos formas tenemos que responder. Y nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas después de observar los hechos de la resurrección, así como no siguieron siendo las mismas para los discípulos que vieron a Jesús resucitado. Tiene que haber necesariamente un cambio en nuestro ser, un cambio de visión, un cambio de dirección, porque el propósito de la resurrección no es simplemente informarnos acerca de que Jesús resucitó. Algo profundo tiene que ocurrir en nuestros corazones, así como ocurrió en los corazones de estas personas. Al principio era confusión, al principio era duda, era miedo, se robaron el cuerpo. De hecho, uno de los argumentos en contra de que la tumba está vacía es que los discípulos se robaron el cuerpo. Eso es uno de los cuestionamientos. Los discípulos robaron el cuerpo, por eso la tumba está vacía.
Ok, pero si eso es así, si los discípulos se robaron el cuerpo y lo escondieron y lo sepultaron en otro lugar, ¿por qué dar la vida por algo que tú sabes es una mentira? ¿Por qué? ¿Tiene algún sentido eso? ¿Tiene algún sentido hacerte crucificar de cabeza, en el caso de Pedro, sabiendo que tú sabes, fue una farsa, fue un cuento, yo escondí el cuerpo? ¿Tiene algún sentido eso? No. ¿Por qué hacerte matar por un mito? ¿Por qué sacrificar la vida por algo que sabes no es cierto? Algo pasó en las vidas de estos hombres. Algo. Y no fue necesariamente la influencia de un mito. Algo sucedió que hizo que sus vidas no fueran las mismas después de ese hecho. Al principio era confusión, miedo, incertidumbre, duda, temor. Muchos sentimientos al principio. Después la cosa cambió. Podemos sentirnos igual hoy en día frente al hecho de la resurrección. De hecho, tú entras a internet y ves videos con respecto a la resurrección de Jesús y vas a encontrar una gran cantidad de argumentos en contra de la resurrección. Es más, yo sé que hay discípulos que dudan de eso completamente, que tienen miedo, tal vez, bueno, y si Jesús no resucitó, le invertí mi vida a un cuento. Hay discípulos que están dudando eso posiblemente. Muy seguramente. Hoy solamente quiero, y el propósito mío hoy, es darte esperanza de que esto fue verdad y que Dios espera una respuesta de parte nuestra. Amén. De que es cierto que Jesús está sentado a la derecha del Padre, de que está rogando por nosotros y que un día va a regresar, así como dijo que iba a morir, así como dijo que iba a estar 3 días sepultado y que al tercer día va a resucitar. De esa misma manera va a regresar, va a volver. La resurrección tiene que tener un efecto directo en cómo pensamos y en cómo vivimos como cristianos, porque para eso fue la resurrección. En el versículo 10 dice la escritura: los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en arameo significa maestro. Versículo 17: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos: he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que le había dicho. ¡Qué momento tan especial! ¡Qué momento tan profundo! ¿Sabes qué me impacta de esta mujer? Tenía dudas, tenía miedo, estaba convencida que se habían robado el cuerpo de Jesús. Dudaba, se lo robaron, ¿dónde lo han puesto? Lloraba. Pero ¿sabes qué me impacta profundamente de ella? Su devoción por Jesús.
su amor por Jesús, Ajá. su corazón por Cristo, su amor por Él, su deseo de saber dónde pusieron a su Señor. Esta mujer había amado profundamente a Jesús, y no como dicen algunos. Lo había amado como su maestro, como su Señor. Por eso le dice maestro. Se lanza a sus pies. ¿Sabes por qué? Porque María Magdalena amaba como solamente se puede amar a Dios, a Jesús. Es un ejemplo para nosotros, como seres humanos, como cristianos contemporáneos. La devoción de esta mujer por su maestro. Yo creo que el cristianismo contemporáneo tiene que regresar a esa devoción por Jesús. Ella estaba desesperada por saber dónde estaba su maestro, y cuando lo vio resucitado se aferró a él. Su vida cambió, su perspectiva cambió, su sentimiento cambió, su tristeza se transformó en alegría, su duda en esperanza. Mi Señor resucitó. Su vida cambió radicalmente. Cambió. Y el encargo de Jesús a ella fue: ve y dile a mis hermanos que vuelvo al Padre, el Padre de ustedes, que vuelvo a mi Señor, el Señor de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Y María fue supremamente alegre a comunicarle eso a sus hermanos, a comunicarles el testimonio de la resurrección que ella misma había visto. Nuestras vidas tienen que cambiar. El propósito de la resurrección no es que permanezcamos en la duda. El propósito de la resurrección es que nuestras vidas radicalmente cambien. El propósito de celebrar hoy la resurrección es que vivamos vidas resucitadas. No que vivamos de la misma manera que hemos vivido siempre, en la duda, en el temor, en el pecado. Nuestras vidas tienen que cambiar. Necesariamente tienen que cambiar. La vida de esta mujer cambió de forma radical. Tanto que Jesús le dijo: suéltame, no te aferres más a mí, porque yo tengo que volver a mi Padre. Suéltame. ¿Qué piensas tú de Jesús el día de hoy? ¿Qué piensas tú de la resurrección? Es bueno que tú te hagas esa pregunta. Es bueno que nos la hagamos como cristianos. Necesitamos pensar qué pensamos de la resurrección y cómo eso ha cambiado nuestras vidas. Porque por lo menos María, o la vida de María, fue completamente distinta. Luego se aparece a sus discípulos. Vamos al versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Ese mismo día, al atardecer, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Había miedo. Jesús entró, y esta entrada de Jesús se considera en sí misma como milagrosa. Los saluda y les muestra las heridas de la resurrección como evidencias. Los discípulos se alegraron. Jesús los envía así como Él fue enviado por el Padre. Esto habla de la gran comisión.
Mateo 28, 18 al 20, Lucas 24, 46 al 49, que son más específicos. Pero no solamente nuestras vidas tienen que cambiar. Se nos da una misión como cristianos. ¿Cuál? La evangelización. La resurrección tiene que tener un efecto directo en cómo evangelizamos. Porque tuvo un efecto directo en estos primeros hombres y mujeres que comenzaron a dar testimonio de la resurrección. Ellos salieron a evangelizar el mundo tal cual como Jesús en Hechos 1:9, Hechos 1:7 al 9 les dijo: vayan y den testimonio hasta las partes más lejanas de la tierra. Después de haber pasado 40 días con ellos. La resurrección tiene que tener un efecto directo en la evangelización. La razón por la que evangelizamos es porque sabemos, estamos convencidos de que hay un Cristo que está vivo, que la tumba está vacía, que no simplemente estoy recitando las memorias de un muerto, que estoy recitando el evangelio de alguien que está vivo, a la derecha del Padre. Esa es la esencia. La única razón por la que estamos aquí cada domingo es predicando esto. Jesús está vivo, está sentado a la derecha del Padre, y la obligación de la iglesia es predicar este mensaje, así como lo fue en el primer siglo. Estos hombres salieron y predicaron el mensaje del evangelio. Sus vidas dejaron de ser lo que eran y salieron a predicar el evangelio que transformó el mundo en ese momento. Este es el mensaje, la resurrección. Jesús les dice: reciban el Espíritu Santo. Es al parecer un anticipo de la promesa. La plenitud del Espíritu Santo debía ser otorgada una vez Jesús regresara al Padre. Luego les da ese don de perdonar pecados, dado solo a los apóstoles. No hay evidencia en la Escritura de que fuera una sucesión apostólica. Pero eso pasa con ellos en ese momento. Luego viene otro hecho interesante en el versículo 24. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea, ojo, este es Tomás. Y muchos de nosotros hemos pensado así: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Quizás esta es la parte más dramática de todo el relato. Tomás, uno de sus apóstoles, apodado el gemelo, le hablan de la resurrección de Jesús. Él también había escuchado que Jesús había dicho: voy a morir y resucitaré en el tercer día. Es necesario que vaya a Jerusalén, muera en la cruz y resucite al tercer día. Él había escuchado ese mensaje de labios de Jesús. Jesús muere.
Tomás no está en la primera aparición, pero luego en la segunda aparición se encuentra allí con sus amigos, con sus apóstoles, con sus compañeros apóstoles. Llega Jesús. Él ya había dudado. No, si yo no veo a Jesús resucitado, si yo no meto los dedos en sus llagas, en su costado, no voy a creer. En pocas palabras, ver para creer. Mientras yo lo vea, no voy a creer. Ahora era un apóstol. Era un apóstol. Es impresionante. Era un apóstol. Había escuchado el mensaje de parte de Jesús. Luego escucha el mensaje de parte de sus amigos. El testimonio de la resurrección de labios de sus compañeros apóstoles. Pero aún así no cree. ¿Te das cuenta? Tomás necesitaba algo más, que ojalá no necesitemos nosotros. Tomás necesitaba ver a Jesús, meter el dedo en sus llagas para creer. Tal vez somos como Tomás, muchos de nosotros. Tal vez creemos, bueno, sí, yo ahí voy. Yo voy a los servicios, sí, yo creo ahí, pero esperemos a ver qué pasa. Tal vez estamos en esa postura de mientras yo no vea, no voy a creer. Tal vez profundamente en nosotros está el mismo sentimiento de Tomás. Muy seguramente. ¿Por qué? Porque después de 2000 años, eso solamente nos llega como un testimonio escrito. Ninguno de nosotros estuvo allí. Ninguno. Hemos escuchado los miles de argumentos en contra de la resurrección y tal vez eso nos ha influenciado. No, pero yo cómo sé que Jesús resucitó. Yo cómo sé que eso no es un mito. Yo cómo sé que la Biblia no la manipularon y precisamente eso es simplemente una mentira que la iglesia fabricó. Yo cómo sé. Esas son muchas de las objeciones contemporáneas. Yo como sé que realmente esto no es simplemente una fábula que hicieron para manipular mi conciencia. Todas esas dudas pueden llegar. Muy seguramente pueden llegar porque, como les digo, no estuvimos allí. Pero ¿sabes qué es lo que tiene que contar realmente aquí? El testimonio de estos primeros hombres que vieron a Jesús resucitado. Jesús cuestionó a Tomás por no haber creído en el testimonio de sus hermanos. Le dice, mete el dedo acá y no seas incrédulo sino hombre de fe. ¿Sabes? Jesús no le estaba hablando a Tomás de una fe ciega. No es una fe ciega. De ningún modo es una fe ciega. Realmente no necesitamos ver para creer. Necesitamos leer para creer. Eso es lo que necesitamos. Porque no podemos reproducir la crucifixión de Jesús en un laboratorio. Si tú me estás pidiendo que te demuestre esto científicamente, estás loco. No se puede hacer. Porque la resurrección no fue un hecho científico, fue un hecho histórico. No se puede reproducir en un laboratorio. Está registrado en la historia. Esto es la palabra de Dios, pero también es la historia de Dios. Y como texto histórico cuenta. ¿Sabes qué tienes ahí? El testimonio de la resurrección de un grupo de personas que vieron a nuestro Señor resucitado y que en virtud de eso sus vidas fueron transformadas y que en virtud de eso entregaron sus vidas para confirmar que efectivamente Jesús resucitó. Todos los apóstoles murieron de forma dramática. Murieron como mártires, excepto Juan. Juan fue el único que no murió como un mártir. Juan murió
de muerte natural. Todos los demás sufrieron muertes trágicas. Así es. Trágicas. Pablo fue degollado. Pedro fue crucificado de cabeza. Los demás fueron asesinados por causa del testimonio de la resurrección, por causa de Jesús. Y no solo ellos, todos los demás que vieron a Jesús resucitado. Pablo dice que unos 500 murieron como mártires. Murieron por causa del testimonio de la resurrección. Murieron porque creyeron profundamente que Jesús había resucitado y proclamaban ese mensaje. Proclamaban a Jesús como Rey y como Señor, a sabiendas que eso les podía costar la vida. Pero proclamaron ese mensaje en el primer siglo. ¿Sabes qué? La sangre de los mártires de la iglesia desde los primeros siglos es el mejor testimonio a favor de la veracidad de la resurrección de Jesús. Sin embargo, dicho testimonio hoy no se toma en cuenta. Pero esa misma sangre que selló el testimonio de la resurrección reclama hoy de nosotros fe. Las palabras que Jesús le dice a Tomás son las mismas palabras que hoy Jesús nos dice a nosotros. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿En qué? En el testimonio que está en la Escritura. Sí, han habido muchos que han cuestionado la resurrección, pero también hay muchos argumentos muy buenos a favor de la resurrección. Quizás el más importante las vidas de las personas que las entregaron por causa de Jesús. Es el mejor testimonio. Las vidas nuestras aquí. Las vidas de las personas que hemos decidido vivir el cristianismo de forma radical, que hemos decidido morir al mundo para vivir para la justicia, como producto de la fe en la resurrección. Ese testimonio tiene que contar profundamente. Tal vez no podemos recrear de nuevo la resurrección en un laboratorio, pero no es necesario. Tenemos el testimonio de la resurrección. Así es. Vidas transformadas por la resurrección. Esos testimonios reclaman de ti y de mí fe en la resurrección. Si nosotros estamos aquí sentados como cristianos, o quieres ser un cristiano, o crees en Jesús, esto espera de nosotros una respuesta. ¿Cuál? Fe. Fe en la resurrección de Jesús. Pero no solamente fe, arrepentimiento. Porque la razón por la cual Cristo murió y resucitó fue por causa del pecado nuestro, tuyo y mío. Si entendiéramos la resurrección, si entendiéramos la muerte y la resurrección, este mundo sería completamente distinto. Las familias serían completamente distintas, porque la muerte y la resurrección tienen un objetivo: crucificar el pecado y resucitar al ser humano a una vida nueva. Que muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia. La resurrección implica que tenemos que vivir vidas que hagan evidente y que reflejen la resurrección de Jesús. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir viviendo exactamente las mismas cosas si entendimos la resurrección. Estos primeros hombres y primeras mujeres que creyeron en la resurrección de Jesús, ¿sabes qué hicieron? Transformaron el mundo en el que se encontraban. Predicaron el evangelio. Salieron a anunciar la resurrección de Cristo. Vivieron sus vidas de tal modo que el mundo que los veía no consideró que fueran merecedores de tal sacrificio.
Hebreos 11 habla de eso. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué clase de resurrección estamos viviendo? No se puede reducir a una celebración superficial cada año. No, mis hermanos y amigos, esto tiene que cambiar. Nuestras vidas tienen que cambiar. ¿Sabes qué creo yo? Que entre más pasa el tiempo y entre más celebramos Semanas Santas y Semanas Santas, menos temor de Dios tenemos. Menos temor de Dios tenemos. ¿Sabes por qué? Porque ya vivimos como si el pecado no fuera un problema. Vivimos de esa manera. Incluso cristianos viven así. Realmente me preocupa ver cómo tanto cristiano vive sin el temor de Dios, pero son cristianos. ¿Sí me hago entender? Vivimos sin entender que Cristo realmente murió por nuestros pecados y que resucitó y que está vivo, que va a regresar. Y no es que nos esté asustando. Y el temor a Dios no se trata de un temor animal, de un temor que simplemente nos hace reaccionar y espantarnos. No, el temor a Dios es que definitivamente le tememos a Él y vivimos para honrarlo y para glorificarlo. Ese es el sentido de la resurrección, no es otro el sentido de la resurrección. Si vamos a vivir cada año la Semana Santa para simplemente tener una semana de celebración y se reduce a eso, no tiene sentido seguirla celebrando. Porque la Semana Santa, el recuerdo, el memorial, o como lo queramos llamar, de la muerte y la resurrección de Jesús, tiene una implicación directa en nuestra vida. Nosotros tenemos que cambiar. Tiene que ser así. Si no, no tiene sentido que nos llamemos cristianos. En Hechos 11:25 dice la Escritura que cuando vieron a los discípulos por primera vez, los llamaron cristianos. No era un título honorífico, era un apodo. Pero hoy eso se volvió en una etiqueta que te da un statu quo a nivel social. Eso se llama un cristianismo social, un cristianismo de etiqueta. Pero no estamos realmente viviendo como dice la Escritura. Si realmente entendemos la resurrección, si la entendimos, nuestras vidas no pueden seguir siendo iguales. Mira lo que dice Colosenses 3. Colosenses 3, 1. Dice la Escritura: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Busquen las cosas de arriba. Dice el versículo 2: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el sentido de la resurrección. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, en virtud de, en razón de la resurrección, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amén. Hagan morir
Este es el sentido de la resurrección. Si entendimos la resurrección, vamos a vivir de esta manera. Y vamos a luchar por vivir nuestro cristianismo de esta manera. ¿Es fácil? No. No es fácil. Pero ¿sabes una cosa? Jesús hizo la parte más difícil. Morir en la cruz. Morir en la cruz. Hebreos 12 habla de eso. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ya significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen y pierdan el ánimo. Considerar que la muerte y la resurrección de Jesús. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Quién hizo la parte más difícil? Jesús. Nosotros tenemos que arrepentirnos, dejar el pecado que nos estorba, que nos enreda, hacer morir en nosotros la inmoralidad, la envidia, la lujuria, la idolatría, la mentira, la ira, el enojo, todo aquello que no es propio de la naturaleza del Espíritu Santo, todo aquello que no es propio de la resurrección. Tenemos que morir a todo eso. No tiene sentido que tú creas en la resurrección, hables de la resurrección, celebres el domingo de la resurrección, pero sigas viviendo igual que antes. No tiene sentido. Es un contrasentido. Es una contradicción. No podemos vivir vidas contradictorias, porque Cristo no vivió una vida contradictoria. Cristo murió en la cruz para que nosotros muriéramos. Resucitó para que resucitáramos a una vida de rectitud. Todas estas señales que están allí en el Evangelio se escribieron con un propósito. Y particularmente la señal de la resurrección, la señal milagrosa más importante. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que creyéramos y al creer en Él tuviéramos vida. Pero como les decía hace un momento, entre más pasa el tiempo y entre más celebramos Semanas Santas, menos temor de Dios sentimos. O sea, hay algo que nuestra sociedad necesita recuperar y necesita volver. Nosotros como individuos, particularmente, regresar al temor de Dios. Muchas gracias, era lo que quería compartir con ustedes.